El siglo XX fue de grandes acontecimientos históricos y entre todos ellos tiene especial relevancia la descolonización del mundo afroasiático, pues abrió una nueva era en la composición política del mundo. Debe tomarse en cuenta que la descolonización fue un proceso que arrancó en el periodo entre guerras hasta 1960, cuando los pueblos de Asia y África, sometidos a diversos imperios coloniales, se sublevaron contra las metrópolis, Gran Bretaña, Francia, Holanda, Portugal, etc., luchando por su libertad como por su identidad nacional. La descolonización de Asia y África es el resultado de un impulso libertador que se aceleró con las guerras mundiales. Este impulso derivó de una circunstancia de grupo de aspectos económicos, políticos, sociales y culturales. El temor de los países colonialistas a los movimientos revolucionarios en sus colonias y la simpatía y anexión de estas al mundo comunista los llevó a crear nuevas condiciones de dominación imperial, en las que ya no era necesaria la presencia física tanto del ejército como de las autoridades metropolitanas, sino únicamente capitales. El país que practicaba con éxito esta modalidad de dominación imperial era Estados Unidos y se había colocado a la cabeza del desarrollo capitalista mundial. Incluso este país promovía la abolición del colonialismo en el mundo, aunque su presencia en Cuba era incoherente con esa actitud. La ONU recomendaba el fin de este tipo de régimen. La descolonización entonces era inminente. También hay que tomar en cuenta otros factores. El aumento de la población en las colonias. Esta explosión demográfica era el resultado de una serie de medidas sanitarias a favor de la población nativa y de oportunidades de progreso para los inmigrantes europeos, situación que derivó en condiciones de vida propicias para que las familias aumentaran sus miembros. Sin embargo, la necesidad de oportunidades de trabajo para la población autóctona y la frágil identidad política de los familiares de los primeros colonos los llevó a adoptar una actitud nacionalista, negando sus orígenes europeos y a comprometerse con los movimientos libertarios. Los factores culturales también fueron importantes en la descolonización, pues la imagen del hombre blanco quedó desmitificada. Al ser alistadas tropas coloniales para participar en las guerras, se dieron cuenta de la fragilidad del hombre blanco frente a la muerte. Los hombres de piel negra veían llorar, acobardarse, sufrir y morir al blanco. Eso permitió a los aborígenes dejar de creer en la supuesta superioridad natural, o condición de los europeos de ser elegidos de Dios. Al regresar a su país, en África o Asia, el colonizado vio la oportunidad de liberarse, pues no había razón natural que lo mantuviera dominado por el hombre blanco. Tanto en Asia como en África, el proceso de descolonización derivó de diversos factores. Sin embargo, podemos decir, de entrada, que Asia se descolonizó primero que África. Filipinas en 1946, India y Pakistán en 1947 e Indonesia en 1949. Aunque en situaciones complejas, Indochina se liberó hasta la década de los años 70. La Conferencia de Bandung. Las independencias de algunos países asiáticos sirvieron de ejemplo al nacionalismo en muchos países colonizados, conscientes de la necesidad de llevar la liberación a todo el mundo colonizado. Estos países organizaron la Conferencia de Bandung, celebrada en abril de 1955. En esta conferencia se reafirmó la voluntad descolonizadora en ambos continentes y la solidaridad afroasiática anticolonialista. Cabe señalar que los movimientos liberatorios tanto en África como en de Asia fueron influidos por la ideología marxista, pero esta se manifestó de manera distante en ambos continentes, con propuestas muy diferentes. Es importante tomar en cuenta que el nacionalismo tomó características singulares dependiendo de las zonas geopolíticas y se manifestó como panafricanismo o panislamismo, que dieron paso a instituciones de las que sin duda las más relevantes es el escenario internacional fue la Organización para la Unidad Africana, la OUA, fundada en 1963 en Addis Abeba. Aunque esta organización tenía como propósito consolidar las independencias y el fortalecimiento de la política económica, sanitaria y cultural de África, gran parte de su labor se centró más en resolver los conflictos tras la difícil y compleja situación que surgió con la vida independiente. También fue importante la fundación de la Liga
de Estados Árabes constituida en el Cairo, en principios por Egipto, Arabia Saudita, Yemen, Irak, Jordania, Siria y Líbano. También hay que tomar en cuenta otros factores. El aumento de la población en las colonias. Esta explosión demográfica era resultado de una serie de medidas sanitarias a favor de la población nativa y de oportunidades de progreso para los inmigrantes europeos, situación que derivó en condiciones de vida propicias para que los familiares aumentaran sus miembros. Sin embargo, la necesidad de oportunidades de trabajo para la población autóctona y la frágil identidad política de los familiares de los primeros colonos los llevó a adoptar una actitud nacionalista, negando sus orígenes europeos a comprometerse con los movimientos liberatorios. Los factores culturales también fueron importantes en la descolonización, pues la imagen del hombre blanco quedó desmitificada al ser alistadas tropas coloniales. Para participar en las guerras se dieron cuenta de la fragilidad del hombre blanco frente a la muerte. Los hombres de piel negra veían llorar, acobardarse, sufrir y morir al blanco. Eso permitió a los aborígenes dejar de creer en la supuesta superioridad natural o condición de los europeos de ser elegidos de Dios. Al regresar a su país en África o Asia, el colonizado vio la oportunidad de liberarse, pues no había razón natural que la mantuviera dominado por el hombre blanco. Tanto en Asia como en África el proceso de descolonización derivó de diversos factores. Sin embargo, podemos decir de entrada que Asia descolonizó primero que África, Filipinas en 1946, India y Pakistán en 1947 e Indonesia en 1949. La descolonización del mundo afroasiático fue un proceso largo y sufrido para todos los protagonistas, costó mucho tiempo y dinero, y lamentablemente vidas. Son memorables las organizaciones que surgieron con el propósito de alcanzar la libertad. Aunadas a las ya mencionadas arriba, no olvidemos el CNI fundado en 1885 y la Liga Musulmana Pan-India desde 1905. En el subcontinente indostánico, el Kuomintang 1911 de China, el Partido Nacional Indonesio 1927, el Viet Minh de Indochina 1941, la Conferencia de Brazzaville 1944, la cual fue un encuentro de políticos franceses exiliados y oficiales de alto rango en la jerarquía de las colonias en África. Todos ellos desempeñaron un papel decisivo. En los procesos de descolonización en África surgieron otros movimientos similares, como el National Council of Nigeria Anti-Commerce 1944, el Nyasal National Congress 1944, Kenya African Union 1946 y con un carácter más globalizador, la Convention People's Party fundado en 1949, el Bloque Senegalés Democrático, todos con un propósito independentista y solidario, africana frente al colonialismo europeo.